Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos de nueva cuenta aquí dándoles lata. Vamos a iniciar todo. Bueno, vamos a iniciar la lectura como se deben de iniciar las cosas del Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por la bendición recibida el día de hoy. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, por todo, Señor, por todo te damos gracias, por todo lo bueno y lo malo, por la vida que nos has dado, Señor, porque tú siempre has estado a nuestro lado desde antes de la fundación del mundo. Que hoy, Señor, la lectura sea de provecho para todos y cada uno de nosotros y que podamos estar en tu presencia. Que tú escuches nuestras oraciones, nuestras súplicas, Señor, y sobre todo que tu palabra penetre hoy hasta lo más recóndito de nuestro corazón para que podamos estar en comunión contigo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, señores? Otra vez de nueva cuenta, señores y señoras y señoros, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos sean. Vamos a iniciar en esta ocasión con la lectura correspondiente del día de hoy. Hoy es 10 de octubre, ¿no? De octubre, de noviembre. Les digo que ando perdidísimo. Pero bueno, antes de comenzar con la lectura, vamos a hacer una recapitulación de lo que leímos el día de ayer. Ayer leímos el capítulo 22 del libro de Crónicas. Ah, acá están mis lentes, perdón, porque siempre los ando perdiendo. Ayer leímos el capítulo 22 del libro de Crónicas. Después de ver que Ezequías fue un excelente rey, sus hijos, ¿cómo se llamaban su hijo? Manasés, su hijo, fue uno de los peores reyes, ¿no? Después de tener un excelente rey, tuvieron uno de los peores, y su hijo Amón, como que estuvo en el punto medio, por así decirlo, ¿no? O sea, no quitó los lugares altos, pero sí, ¿cómo se llama? Volvió a dar la idea de glorificar. No, no es cierto. Amón fue otro rey malo al que lo mataron sus siervos. 2 años estuvo en el reinado porque también conspiraron contra él. Pero bueno, después del hijo de Amón vino el rey Josías, perdón, era el rey Josías, su hijo fue el que reinó. Y Josías fue un buen rey también, él también empezó a luchar contra idolatría, le pidió al pueblo que se volviera a la adoración al verdadero Dios, pero sobre todo vamos a leer que en Josías, si vemos los tiempos del profeta Sofonías y del profeta Jeremías, nos vamos a dar cuenta que con este Josías fue su ministerio profético, ¿no? Eso lo pueden comprobar en el capítulo 1, versículo 1 de Sofonías y en el capítulo 25, versículo 3 del libro de Jeremías. Ahí se van a dar cuenta cómo iniciaron su ministerio profético en el tiempo de Josías. Pero hay algo muy importante que nos llama la atención. En el tiempo del rey Josías, él mandó a pagarle a los obreros que llevaran las ofrendas y todo eso, y no por casualidad, sino porque era el designio del Señor que en ese momento, cuando al cuate que mandó a recoger las ofrendas, se encontró con un libro de la ley. Dice el libro de la ley, no sabemos si era todo el Pentateuco completo, los primeros 5 libros, o solo Deuteronomio. Recuerden que Deuteronomio significa segunda ley, que es una recapitulación de los libros anteriores, del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el libro de la ley. No sabemos si lo encontró completo o solamente el libro de Deuteronomio. El chiste es que encontró el libro de la ley, se rasgó las vestiduras, se puso triste, pero hizo algo que mandó a 5 personas a que fueran ¿cómo se llama? A consultar a una profetisa que se llamaba Hulda. Escuchen bien la palabra, profetiza en tiempo del Antiguo Testamento, no pastora, no líder, no guerrera, nada, profetiza. De hecho, Hulda, por ahí, ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Eh, en el libro de Jeremías, precisamente en el capítulo 32, versículo 7, probablemente Hulda era tía de Jeremías, ¿no? Ahí si relacionamos los personajes, nos vamos a dar cuenta que muy probablemente Hulda era tía de Jeremías. Pero lo importante no es el parentesco, sino que Hulda le confirmó a Josías la destrucción que venía sobre Judá. Ajá, ella le dijo, bueno, pues no me queda más que decirles la verdad. Y en este caso, lo que toca es que, ¿cómo se llama? Ya la destrucción ya está determinada. El mismo libro de la ley lo dice, que por a causa de la idolatría y el pecado de Israel y de Judá, iban a ir a disciplina. Eso fue lo que, ¿cómo se llama? Lo que le profetizó al rey Josías.
Lo único que le dijo a Josías, bueno, fue que él sería llevado a su sepulcro en paz. Cuando leamos Crónicas nos vamos a dar cuenta que Josías murió en batalla. Ajá, entonces, cuando dice que fue llevado a su sepulcro en paz, no quiere decir que haya muerto así tranquilamente en su lecho como algunos reyes, no, sino que simplemente sí se le permitió enterrarlo en el lugar donde fueron enterrados sus padres. Ajá, cuando leamos Crónicas nos vamos a dar cuenta de que Josías murió en batalla. Pero bueno, eso es lo importante del capítulo, lo que consideramos importante del capítulo leído ayer. Entonces vamos a comenzar con la lectura del libro Segundo de Reyes, y en esta ocasión nos toca el capítulo 23, ¿sí? Y escrito está, capítulo 23 del libro Segundo de Reyes. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que irían en pos de Dios y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Reformas de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemaran incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasara a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor. Y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidomios. A Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres, lo que se convirtió en panteón. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso a fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte. Envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, déjenlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, los huesos del profeta que había venido de Samaria, y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira. Las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel.
Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que ahí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Josías celebra la Pascua. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: hagan la Pascua al Señor su Dios, conforme a todo lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernantes gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, de los reyes de Judá. A los 18 años del rey de Josías fue hecha aquella Pascua al Señor en Jerusalén. Persiste la ira del Señor contra Judá. Asimismo barrió Josías los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Después de él nació otro igual. Con todo eso, ni después de él nació otro igual. Con todo eso el Señor no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo el Señor: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará ahí. Muerte de Josías. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido, y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Reinado y destronamiento de Joacás. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinara en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió ahí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Reinado de Joacim. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Con eso terminamos la lectura del capítulo 23 del libro segundo de Reyes. Y bueno, vamos viendo que a pesar de que hubo buenos reyes, el corazón del pueblo de Israel y de los mismos reyes estaba inclinado hacia el mal, hacia la maldad, y hacia la idolatría. Bueno, ya mañana haremos el comentario pertinente. En esta ocasión vamos a brincar hasta el libro de Salmos, y de lo que podemos rescatar, bueno, no rescatar, de lo que podemos mencionarles de la lectura de ayer, que fueron el libro los Salmos 140 y 141. Estamos viendo que son dos oraciones de David. Ajá, y en la primera de ellas está pidiéndole al Señor que lo libre de los malos, que lo libre de la maldad, ajá, que lo guarde. Él está afligido y necesitado, y necesita la ayuda del Señor. También en el Salmo 141 estamos viendo que ahí David nos enseña una manera más que efectiva de orar. Ajá, David está pidiendo una audiencia con el Señor, pero le está diciendo que su oración suba como incienso a los oídos del Señor, y que sea de olor agradable a Él. Ajá, por eso decimos que las oraciones son ahora el incienso que recibe el Señor. Bueno, eso es lo que podemos mencionarle de los dos salmos. Vamos a leer el salmo correspondiente del día de hoy. En esta ocasión es el Salmo 142, y escrito está, dice Salmo 142, petición de ayuda en medio de la prueba. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva.
Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré a Dios misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino que andaba. Me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Señor, dije, tú eres mi esperanza y mi porción de la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Eso es todo de la lectura de hoy de correspondiente de Salmos. Nada más nos tocó ese salmo que está muy chiquito porque yo creo que la lectura de Reyes y la lectura de Joel están medio extensas. Y hablando de Joel, vamos a comenzar con la lectura del libro de Joel, pero antes tenemos que hacerles ahí un pequeño comentario acerca de lo que leímos el libro de lo que leímos ayer. Ayer leímos el capítulo 1 de Joel, donde de inmediato empieza con una visión, con una metáfora que hace de unas langostas que iban a acabar con la tierra de Israel y que los iban a dejar sin alimento. Ajá, de hecho, él menciona cuatro tipos, bueno, por ahí si me equivoco, ¿cómo se llama? Que algún biólogo o alguien que sepa de insectos, no sé cómo se llaman los que estudian los insectos, ¿no? De hecho, hace rato me lo estaba preguntando y ya no me dediqué a investigarlo. Pero bueno, nos habla que es la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Son las cuatro fases en lo que llega desde que ponen el huevecillo hasta que termina como langosta total. Pero muchos eruditos bíblicos piensan que es una referencia hacia los cuatro reinos que conquistaron Israel. Ya habíamos hablado de ellos en Daniel, que son Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Ajá, esa es una analogía que está haciendo este Joel acerca de los cuatro imperios que iban a conquistar Israel, porque decía lo que no se comió la oruga, se lo va a comer el revoltón, y lo que no se comió el revoltón, se lo va a comer el saltón, y lo que no se comió el saltón, se lo va a comer la langosta. Entonces, si nos damos cuenta, es una analogía perfecta acerca de los cuatro reinos que iban a conquistar al pueblo de Israel. También aquí empezamos, de hecho el libro de Joel es totalmente profético, ¿no? Por ahí tengo una Biblia que se llama de la profecía y creo que tiene, perdón, se me cayeron mis lentes, creo que tiene un 75% de profecía el libro de Joel. A ver, déjenme buscarlo, para no estar diciendo mentiras. ¿Dónde está? Apologética. Este es de la guerra espiritual. Aquí está. Les digo que esta es una Biblia que habla acerca del contenido profético de cada uno de ellos. Y ya me pasé hasta Romanos. Joel, miren qué grande es Dios. Joel, miren lo que les decía, si se puede ver, nos dice que el libro de Israel contiene un 68% de profecía. O sea, el contenido del libro de Joel, como les mencionaba, es muy, muy profético, tiene mucha profecía. Y estamos viendo que el libro de Joel, el contenido es 68% profético. Y empieza con la profecía del día del Señor. Ajá, ¿a qué se refiere con el día del Señor? Bueno, el día del Señor habla de destrucción, ajá, de destrucción realizada por Dios, ajá, pero no se refiere a un día en específico, eso es luego lo que mal entendemos. El día del Señor, si lo hacemos la comparación con las 7 semanas de Daniel, nos vamos a ver que el día del Señor corresponde desde el momento del arrebatamiento hasta que el cielo y la tierra sean destruidos. Acuérdense que en Apocalipsis dice que van a ser destruidos el cielo y la tierra. Ajá, o sea, el día va a abarcar un periodo muy grande. Ajá, los 7 años de la tribulación, ya lo leímos en Daniel, lo estamos leyendo en Joel y después lo vamos a leer en Apocalipsis. Ajá, entonces eso es a lo que se refiere el día del Señor, el último día de la semana 70. Ajá, desde el momento de la tribulación hasta que sean destruidos fuego y tierra y pasamos por el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, el reinado milenial y todo eso, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 2 del libro de Joel y escrito está:
Capítulo 2, libro de Joel. Toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, después de él no habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre los cumbres de los montes. Como sonido de delante de él temerán los pueblos. Perdón, a ver, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremezarán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte el que lo ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? La misericordia del Señor. Por eso, pues, ahora dice el Señor, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos, conviértanse al Señor, su Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición detrás de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios. Toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, júntenle a los ancianos, congreguen los niños, y a los que amaman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio por tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir entre su pueblo, ¿dónde está su Dios? El Señor solícito por su tierra perdonará a su pueblo, responderá el Señor, y dirá a su pueblo, he aquí yo les envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más los pondré por oprobio entre las naciones. Haré alejar de ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su prodrición, su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en el Señor su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender entre ustedes lluvia temprana y tardía, como al principio, las ceras que se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, el cual hizo maravillas entre ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor.
y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual habré llamado. Con eso terminamos el capítulo 2 del libro de Joel. Como les decía, pura profecía nos está aventando y esperemos que mañana nos dé tiempo de hacer un comentario un poquito extenso acerca de este capítulo. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 5 de Hebreos, pero vamos a hacer un pequeño comentario. Digo un pequeño comentario porque el libro de Hebreos es de los que más me gusta y, no, hombre, de un capítulo nos llevamos 3 horas haciendo un comentario. Bueno, ya habíamos visto que, ¿cómo se llama? Ay, algo me picó. Ay, estoy mal, perdónenme ustedes, estoy acá. Ahora sí, yo no. Bueno, lo importante que podemos rescatar, bueno, que les podemos señalar del libro de Hebreos, es que nos está hablando, si ya no, si nosotros recordamos, ¿cómo se llama? El autor de Hebreos ya había puesto a Jesucristo por encima de profetas, ya había puesto, y eso significa por encima de hombres, ¿no? Después lo puso por encima de Moisés, lo puso por encima de los ángeles, y en esta ocasión pone a Jesucristo por encima de cualquier sacerdote. Él es el sumo sacerdote, Jesucristo. Si nosotros hemos prestado atención a la lectura del libro de Pentateuco, bueno, al Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, nos damos cuenta, primero que nada, que los sacerdotes solo podían ser levitas y descendientes de Aarón. Ajá, Aarón fue el primer sacerdote, el ungido del Señor. Eh, Solamente los descendientes de Aarón y que fueran levitas podían ingresar al sacerdote. Y tanto Aarón como los demás sacerdotes podían entrar una sola vez al templo, una vez al año. Una vez al año entraban para pedir expiación por los pecados. Perdón. Antes que continuemos con la supremacía de Cristo sobre cualquier sacerdote, eh, por ahí ¿cómo se llama? En la lectura ¿cómo se llama? De Génesis, cuando vemos la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta que cuando le va a hacer la guerra a 5 reyes y regresa victorioso, pasa por un pueblo, el pueblo de Salem, y ahí sale una figura llamada Melquisedec, que dice la palabra que es rey y sacerdote del pueblo de Salem. Ok, ¿quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Independientemente de que la palabra menciona que, ¿cómo se llama? Que era rey y sacerdote. Bueno, también la palabra dice que de Melquisedec no se pueden contar los días. Ajá. La gran mayoría de los eruditos bíblicos, los estudiosos de la Biblia, concuerdan, y yo estoy de acuerdo en lo que señalan ellos, en que dicen que Melquisedec es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una aparición del mismísimo Dios en la tierra. Ajá, cuando hablamos de una cristofanía, estamos hablando de una aparición de Jesucristo en la tierra antes de su venida, antes de su venida y en su primer venida y después de su primer venida. Eso es una cristofanía, pero una teofanía es una aparición de Dios. Bueno, la gran mayoría de los eruditos bíblicos consideran a Melquisedec como que era Dios mismo gobernando el pueblo de Salem. Ajá, y eso se ve también aquí en el libro de Hebreos, cuando el autor de Hebreos hace un comentario acerca. Ay, me puse los lentes equivocados. Ya no vi dónde los dejé mis lentes. ¿Alguien vio dónde puse mis lentes? Ya perdí mis lentes y los tenía aquí. No sé dónde los dejé. Ah, chirriones. ¿Dónde los pondría? Bueno, no encontré mis lentes, voy a tratar de ver si puedo leer. Dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Eh, Quiere decir eso en primer lugar, que Jesucristo es un sacerdote perfecto, que a partir de que él rasgó el velo del templo, ya no hubo necesidad de que alguien pidiera perdón por nuestros pecados. Escuchen esto, hermanos católicos. No, no son hermanos. Escuchen esto, personas que profesan la religión católica. Cuando Jesucristo rasgó el templo, nos dio la, la comunión directa con el Padre. Eso ya lo sabemos nosotros los cristianos por la lectura de la palabra. Pero, miren, aquí están mis lentes, no los veía. Pero, ¿cómo se llama?
ya no necesitamos un mediador. Jesucristo nos dio acceso a la presencia del Padre. Rasgó el velo del templo, que era la entrada hacia el lugar santísimo, donde una sola vez al año podría entrar el jefe de los sacerdotes a pedir perdón por los pecados. Ahora que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, primero que nada, por ese sumo sacerdocio que le es dado, ya podemos tener comunión directa con nuestro Dios Padre Todopoderoso. Segundo lugar, si nosotros hemos estudiado la genealogía de Jesucristo por medio de la lectura, nos estamos dando que Jesucristo no desciende de la tribu de Leví. Ajá, entonces Jesucristo tiene un sacerdocio diferente. Y cuando el autor de Hebreos dice según el sacerdocio de Melquisedec, nos está diciendo que es un sacerdocio directo de Dios mismo. Ajá, por eso Jesucristo es el sumo sacerdote, por eso Jesucristo es la ofrenda perfecta por el pecado. Les comentaba ayer que ningún sacerdote pudo haberse sacrificado a sí mismo, solamente Jesucristo, que fue sin pecado, y que también lo menciona aquí el libro de Hebreos, que él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo podría comprendernos a Jesucristo en nosotros, en nuestras tentaciones, en nuestras tribulaciones y en nuestras pruebas, si Él no hubiera pasado por lo mismo? Cada una de las pruebas y las tentaciones que nosotros tenemos, Jesucristo las pasó. La única gran diferencia es que Jesucristo siempre salió victorioso. Él jamás pecó por lo que más pudieran haber dicho. Por ahí algunos, ¿cómo decirles? Por ahí algunos incrédulos dicen que si el Señor lo puso en prueba, lo puso en tentación, es porque quizá Jesucristo tenía, ¿cómo decirlo? Tenía la capacidad de pecar. Pero eso se derrumba cuando si vemos que Jesucristo es Dios y está en el cielo, y Jesucristo también es hombre, por ahí vean el video, ya lo explicamos eso, la unión hipostática de Cristo. Si Jesucristo hombre que está en el cielo, allá como Dios gobernando el universo, hubiera tenido la capacidad de pecar aquí en la tierra, también la tendría que tener en el cielo, por lo tanto no sería perfecto. Por eso se derrumba el argumento de que Jesucristo tenía capacidad de pecar. Cristo fue tentado en todo, pero él jamás pecó porque no podía pecar así como Dios mismo. Entonces, Jesucristo es superior a profetas y hombres, Jesucristo es superior a ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, y ahora nos dicen que Jesucristo es superior a cualquier sacerdote. Ajá. Bueno, pues esperemos que esto nos los haga comprender y que lo sigamos viendo y alabando al Señor. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 5 del libro de Hebreos, y escrito está: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se les por cuanto mm, se les ha hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Híjole, qué duro es esto, ¿no? Digo, a algunos sí nos debe de pegar, y muy duro lo que dice la parte final del libro de Hebreos, cuando nos dice que algunos ya deberíamos ser maestros. Ahí nada más te voy a dejar de tarea, Víctor,
Les voy a dejar de tarea que se analicen a ustedes mismos cuánto tiempo tienen de haber recibido al Señor, cuánto tiempo tienen de haber leído la palabra de Dios y si siguen ustedes practicando los rudimentos iniciales de la palabra del Señor, si siguen necesitados de leche espiritual o si ya están maduros espiritualmente para poder ser llamados maestros de la palabra. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por esta bendición que nos has dado de escuchar tu voz, de oír tu voluntad, Señor, de comprender tu propósito para nosotros. Gracias porque este alimento espiritual que nos regalas nos llena de gozo el corazón, se comunica con nuestro espíritu, nos clarifica la mente para entenderte, Señor. Grande es nuestro deseo de conocerte, de amarte, de servirte, Señor, de poder aprender de ti, de poder conocerte cada día más y que tú nos permitas estar en tu presencia, como es tu promesa, Señor, que lleguemos a ti con deseosos de conocerte, de abrazarte, de amarte, de glorificarte por toda la eternidad. Gracias, Señor, por resguardarnos en nuestro hogar. Los que vienen de regreso, bendice su camino, Señor, para que puedan ser reunidos con sus familias. Y sobre todo te pedimos que el día de mañana tu bendición sea más grande que la que nos diste el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el mismo canal. Cuídense mucho, saludos y bendiciones. Hasta luego.